Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Ivette y en esta presentación vamos a ver la resolución de un problema por el método de McCabe con GeoGebra y pues también estaremos empleando un poco Excel. Y bueno, como una pequeña introducción, pues vamos a ver lo que es la destilación, que es una técnica de separación comúnmente en líquidos de una mezcla y en el cual se aprovechan los puntos de ebullición de cada sustancia. Esto se realiza por medio de calor y eh, pues se recupera el elemento que se evapora primero. Entonces, en esta figura tenemos la esquematización de una destilación pues de la manera más simple. Y bueno, pues existen diferentes tipos de destilación. Entre ellas se encuentra la simple, fraccionada, aisotrópica, al vacío por arrastre de vapor y de platos, que para este método es el tipo de destilación que nos interesa. Entonces, enfocándonos en la destilación de platos, pues este método se lleva a cabo por etapas. Por lo general, entre más sea el número de platos, mayor será la separación. Este tiene un mecanismo en el cual el líquido pasa de un plato a otro por gravedad de manera descendiente y el vapor de manera ascendente a través de las ranuras de cada plato. Más o menos se puede ver en esta figura número 2. Y bueno, ahora hablando un poco sobre el método de McCabe, pues este método nos permite determinar el número de platos teóricos que se necesita para realizar una separación de una mezcla binaria A y B. Entonces, em, está basado principalmente pues en este esquema, en el cual pues como la definición dice, nos interesa el número de platos teóricos, que son estos como escalones. Pero para saber la cantidad de estos platos, pues se necesita graficar otras líneas, como lo es la composición de fondos, composición de alimentación, composición de destilado. Y a partir de esto, reconocer cuál es la línea em, de enriquecimiento o LOCE y la línea de agotamiento o LOSA, además de la línea de alimentación o línea Q y la curva de equilibrio de líquido y vapor, que eso pues lo veremos un poco más detallado en el siguiente problema. Pues este es el ejercicio el cual nos dice: se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. 1. Calcule los moles de productos destilados residuales por hora. 2. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados. Y 2.3, si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Y bueno, pues para traducir todo ese texto en una figura de manera que sea más comprensible, pues en el texto nos dice que hay una alimentación de 30.000 kilogramos sobre hora de benceno, que este va a ser nuestro clave ligero, tiene un porcentaje de 0.4. Entonces el restante, que va a ser tolueno, que también nos menciona el problema, que va a ser de 0.6. Mm, en el producto destilado vamos a tener benceno al
7%, que esto lo vamos a poner como X sub B. Y en el producto residual vamos a tener el 98% de tolueno, que se va a hacer 0.98. Y bueno, pues como la alimentación está en kilogramos sobre hora, pues lo que nos interesa es cambiarlo a kilomol sobre hora. Entonces lo que vamos a hacer es 30.000 kilogramos sobre hora por 0.4 entre 78, que es el peso molecular del benceno, más 0.6, que es del tolueno, entre su peso molecular. Entonces, al hacer esta operación, nos arroja un resultado de 348.49 kilomol sobre hora. Y ahora para lo que nos pide el inciso 1, que es calcular los moles de los productos destilados y residuales por hora, es decir, calcular V y L. Entonces, vamos a hacer dos balances, uno global y uno por componente, que en este caso vamos a tomar el benceno. Entonces, de manera global tenemos que F es igual a V más L. Sustituyendo los datos que tenemos, son 349.9 kilomol sobre hora es igual a V más L. Y en el balance por componente tenemos que 349.49 kilomol sobre hora por 0.4, que es el porcentaje del benceno en la alimentación, es igual a V por 0.97 más L por 0.02, que es el porcentaje de benceno en L. Este no nos dice el problema, pero haciendo la resta de pues 0.98 menos 1 nos tiene que dar 0.02. Entonces, como hay dos incógnitas y dos ecuaciones, entonces perfectamente se puede hacer un sistema de ecuaciones para saber el valor de V y el valor de L. Entonces, haciendo este sistema de ecuaciones se puede hacer en una calculadora online. Y bueno, yo ingresé mis datos y V es igual a 139.96 kilomol sobre hora y L es igual a 209.94 kilomol sobre hora. Y pues esta es la respuesta del inciso 1. Y bueno, para este inciso 2.1, en el cual se nos pide conocer el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación, si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir GeoGebra Classic. Entonces primero vamos a graficar la curva de equilibrio, para los cuales pues X le vamos a dar un valor de 0 a 1. En este caso yo utilicé punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, así hasta llegar al 1. Y para Y, como se nos pide, como en el problema se nos está mencionando que tenemos una volatilidad relativa de 2.5, entonces tenemos que emplear esta ecuación, en la cual pues vamos a sustituir 2.5 por X, que va a ser pues la X que corresponde, 1 entre 1 más 2.5 menos 1 por X, la X correspondiente. Entonces, para poder hacer eso en GeoGebra hay una opción que te dice hoja de cálculo. Se va a abrir esta opción y te va a abrir esta pestaña. En esta pestaña vamos a colocar la X y la Y correspondiente. En Y se puede poner la ecuación y ya. Entonces, vamos a seleccionar los datos para que nos pueda graficar. Vamos a seleccionar los datos en esta opción que dice crea y después en poligonal.
Entonces damos clic ahí y automáticamente se nos va a generar esta curva de equilibrio. Ahora vamos a cerrar la curva de equilibrio con la línea X, no, y igual a X. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de GeoGebra en la cual te permite unir dos puntos, trazar una línea. Entonces vamos desde el inicio de la curva hasta el final de la curva. Entonces, se va a generar una línea automáticamente y ahora vamos a trazar, o bueno, a identificar los valores de XF, XV y XL, que son la composición de fondos, de alimentación y del destilado. Entonces, la primera que vamos a ubicar va a ser XL, que es 0.02. Y con esta herramienta de puntos vamos a hacer un zoom en la curva y de manera que en donde veamos que está el 0.02, arriba en la curva y igual a x, vamos a poner un punto. Y así sucesivamente con los siguientes puntos, que el siguiente es XF, nos vamos a ubicar en 0.4 y XV, que va a ser 0.97. Lo cual nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí se ve el 0.02, 0.4 y por acá está el 0.97. Ahora vamos a graficar la línea Q. La línea Q es las consideraciones de alimentación. En este caso nos está pues mencionando que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. Entonces, por lo tanto, es un líquido saturado. Entonces, Q va a ser igual a 1. Y como vemos, B, esta gráfica pues, es completamente recta. Una vez graficada Q, que es esta, vamos a graficar la línea ROCE, que se obtiene con la relación que se nos menciona, es esta, en donde XV es 0.97 y R es 3.5. Eso lo menciona en el problema, que dice se utiliza una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Entonces vamos a trazarla en GeoGebra de la siguiente manera. En esta barra vamos a poner función. Nos van a aparecer tres opciones en el cual vamos a seleccionar la segunda, en la cual vamos a poner primero la función, que es 3.5 entre 3.5 más 1, x, más 0.97 entre 3.5 más 1, en la cual pues tiene los límites de 0.4, que es la línea Q, hasta 0.97, que es el punto. Ahora pues ya tenemos graficados la línea Q y la línea LOCE. Ahora vamos a graficar la línea LOSA, que es desde el primer punto de XL hasta la línea Q, donde se intersecte con la línea LOCE. Una vez graficadas las líneas anteriores, ahora vamos a conocer el número de etapas de platos teóricos. Entonces, para trazar estas líneas que parecen escalones, pues vamos a utilizar esta herramienta de GeoGebra, en la cual pues vamos a ir desde la línea, desde las líneas LOCE y LOSA hasta la curva de equilibrio. Y vamos a graficar de la siguiente manera. Entonces, una vez hecho esto, pues se cuentan los escalones y se tiene que el número de platos es igual a 12 y el plato de alimentación, que es el plato en el que se cruza la línea Q, es el número 6. Entonces, esta es nuestra respuesta para el inciso 2.1.
Ahora para este inciso 2.2 en la cual se nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de la alimentación si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados. Entonces vamos a partir de esta gráfica, es la misma que el inciso 2.1 porque lo único que va a cambiar ahora es la línea Q. En esta gráfica pues podemos observar la línea Q, la curva del equilibrio, la X, y igual a X y las composiciones. Y ahora pues de manera teórica tenemos que cuando una alimentación es líquido frío se tiene la siguiente ecuación y cuando la alimentación es un vapor sobrecalentado se tiene la siguiente. Entonces pues aquí se tiene qué es lo que significa cada una de las variables y una vez que tengamos Q vamos a sustituirlo en esta ecuación para que se nos pueda graficar. Y ahora para poder comenzar a sustituir los datos en las ecuaciones anteriores, pues en este inciso 2.2 vamos a calcular la temperatura de, de punto burbuja y para saber cuál es su temperatura. Entonces, con ayuda de Thermosolver, este paso pues ya no lo voy a explicar muy a fondo, pero esta tablita se realizó con Thermosolver. Para determinar la temperatura, pues se graficaron las temperaturas de acuerdo a la composición por punto burbuja y punto de rocío. Como la temperatura que nos interesa es la a la cual esté la composición de 0.4, pues aquí se puede observar que la temperatura son 95 grados. Entonces, una vez obtenida la temperatura de burbuja, pues entonces se procede a sustituir pues, las variables que se tienen en la ecuación para saber cuál es el valor de Q. Entonces, ya tenemos cuál es la temperatura burbuja, 95 grados, y estos dos datos nos los da el problema. Entonces, ahora necesitamos sacar lambda, el cual es el calor latente promedio entre las masas entre la masa molar. Entonces, pues ya vamos a sacar el calor latente promedio, que es multiplicar la composición de cada uno de los componentes por el calor latente de cada uno. Entonces esto nos da este resultado y ahora eso lo vamos a dividir entre la masa molar, que es 90.79. Estos datos los vamos a sustituir en Q y nos queda de la siguiente manera. Ahora, una vez obtenido Q, se sustituye en la ecuación que antes se mencionó y se tiene esta siguiente ecuación. Con esta ecuación la vamos a ingresar en Thermosolver y se ve de la siguiente manera. Entonces esta va a ser la línea Q. Y ahora para el OC pues vamos a graficar. Se va a graficar la misma ecuación que graficamos en el anterior inciso. Entonces se va a obtener estas dos líneas. Va a haber un punto de intersección, en el cual pues vamos a poner un punto y vamos a graficar la línea losa, que es la verde. Entonces pues nos va a quedar de la siguiente manera. Y ahora pues vamos a graficar los platos. Vamos a iniciar desde la primera composición, o bueno, la última en este caso. Y se va a realizar de la misma manera que el anterior problema, o con la misma herramienta de GeoGebra. Entonces ahora podemos observar que el número de platos pues es igual a 11 y el plato de alimentación es el número 5, aunque también podría ser como el 6. Y pues ya. Ahora para el inciso 2.3 nos pide que ahora pues lo mismo, el número de platos, pero ahora si la alimentación es una mezcla de 2 tercios de vapor y 1 tercio de líquido. Partimos de igual manera
de la misma gráfica. Y ahora vamos a, en este caso Q va a valer 1/3 por la relación que se nos menciona. Entonces, igual, vamos a sustituir eso en la ecuación anterior, lo sustituimos y ahora obtenemos la siguiente ecuación. Esta la vamos a ingresar en TelmoSolver, en GeoGebra y nos va a quedar de la siguiente manera. Y lo mismo para el OCE, pues es la misma ecuación que para los otros dos incisos. Ahora va a tener otro punto de intersección. En ese punto de intersección vamos a graficar losa y nos queda de la siguiente manera. Y ahora para conocer el número de platos teóricos, pues vamos a hacer el mismo procedimiento que los anteriores incisos. Vamos a empezar con la herramienta de línea y vamos a empezar a graficar de esta manera. Entonces ahora el número de platos es 13 y el plato de alimentación es el número 7. Y pues esto sería todo. Gracias.